10 minutos casi nos separan de las 2 de la tarde. Vamos a contarles que en el marco del Bicentenario son muchas las actividades que se han realizado y una de ellas tiene que ver con el trabajo que han venido llevando adelante historiadores e investigadores de la UNICEN para presentar un libro que nosotros pudimos tener aquí, la presencia de dos de ellos, de los 23 que intervienen en el libro durante lo que fue el día especial, el 4 de abril. Pero bueno, se ha presentado también oficialmente este libro que se llama Tandil de aldea a ciudad y que recoge precisamente la historia de nuestra ciudad durante 200 años. Hoy nos visitan Florencia Ramón, que es autora, que es coordinadora del proyecto, y Luciano Di Salvo. Bienvenidos al piso de Informadísimas. ¿Cómo los encuentra la jornada? ¿Bien? ¿Cómo les va, Hola, ¿cómo chicos? están? Bien, muy bien. Bueno, cuéntenos, a ver, porque el público se renueva. ¿Cuándo arrancó esta inquietud de dejar un legado en el Bicentenario de la ciudad? Bueno, la idea surgió durante la pandemia, en el 2020, sobre, bueno, que se acercaba el Bicentenario de la ciudad de Tandil. Y bueno, y creíamos que desde la carrera de Historia, la Facultad de Ciencias Humanas y la UNICEN, bueno, había algo como para decir y para aportar a la comunidad. Y ahí comenzamos como todo un proceso de construcción de ese índice que lo que hace precisamente es abordar esa construcción que deviene en estos 200 años desde esa aldea que surge hacia a mitad del siglo XIX hasta, bueno, casi nuestros días. Luciano, contanos un poquito, bueno, cuál es tu intervención específica, ¿no? Porque imagino que con tantos autores se han dividido los temas. ¿Cuál es tu intervención específicamente? Y también, ¿a quién apunta? ¿Qué tipo de público apunta este material? Bueno, mi intervención va por dos carriles. Por un lado, como en el caso de Florencia y también con Lucas Bilbao y Marcelino Iriani, actuamos como coordinadores, es decir, estuvimos trabajando en la estructuración del libro a partir de un índice, como comentaba Florencia, convocándolos, recibiendo los materiales, normalizando un montón de cuestiones que tienen que ver con el estilo, y esto apunta también a lo que preguntabas respecto del público al que va dirigido, porque el público que nosotros pensamos, más allá de que este libro surge de la academia, que tiene un tono o una aproximación diferente a la historia a la que tradicionalmente las historias locales y sobre todo las historias de Tandil estamos acostumbrados, había que de alguna manera hacer el esfuerzo de acercarnos sin la estructura del aparato erudito típico de la producción académica, con lo cual estuvimos trabajando como coordinadores en esas tareas, ¿no? Y también con todo lo que tiene que ver con la dimensión editorial, porque un libro, aparte de una producción académica o una producción intelectual, es también un objeto, con lo cual tenemos que trabajar en la búsqueda de las imágenes, claro. Pensar una tapa, pensar el color de la tapa, a todo ese tipo de cuestiones. Y por el otro lado, en lo que tiene que ver con mi rol como autor, yo trabajé en lo que tiene que ver con la vuelta a la democracia después de la última dictadura militar y toda esa transición que significaron las dos primeras intendencias elegidas democráticamente, que fueron las de Américo Reynoso y Gino Pizorno. Me quedé con esto que nombraste, pero bueno, dijiste, tiene una mirada diferente a la que estamos acostumbrados de las historias de Tandil. ¿En qué se diferencian en este libro en base en la investigación que ustedes han realizado? En una primera instancia en que se trata de lo que entendemos como una historia integral, en el sentido de que aborda estos 200 años de la historia de Tandil y la etapa precedente. Por ejemplo, en general las crónicas y las historias que hay de Tandil no abordan mucho lo que se llama dentro de la historiografía historia reciente, que va desde mediados de los 70 en adelante. En ese sentido, me parece que el libro hace un aporte porque por primera vez aparecen sistematizadas, como te decía, esto sobre lo que yo estuve trabajando respecto de la transición democrática, las transformaciones que ocurrieron en la década del 90, las que ocurrieron durante el gobierno de Lunghi desde el 2013 en adelante. Con una mirada más política, decís. Sí, y sobre todo social en esos capítulos, social y a partir de la estructura económica, porque desde los años 80 hasta este presente que vive Tandil en la actualidad ha habido una transformación grande
en el cual, a tono con las transformaciones sociales y económicas en general que ha sufrido el país, que tienen que ver con una reconversión productiva. Tandil se fue transformando de una ciudad que era un polo metalúrgico a ser una ciudad que es un polo turístico, y también el rol que tiene en el sector terciario, cómo atrae población a partir de los estudiantes que llegan para estudiar a la universidad, todo ese tipo de procesos, que es la ciudad que hemos vivido quienes somos de acá y quienes vivimos hace mucho tiempo, que hemos visto de alguna manera transformarse a la ciudad en estos años. Florencia, ¿cuál fue tu parte, tu intervención y por dónde también te llevó, ¿no? Esos caminos de la investigación? Porque hay muchas cosas que, bueno, por ahí, no sé, se dan por sabidas y de repente te encontraste con material que decías, bueno, qué buen aporte. ¿Cómo fue ese camino? Bueno, obviamente muy interesante. Junto con Lucas Bilbao, nosotros abordamos el periodo de inestabilidad política que sucede entre 1966 y 1983. Y también ahí en ese capítulo abordamos todo lo que fue la última dictadura cívico-militar, cuál fue, bueno, el rol del ejército acá en la ciudad, y también desde el punto de vista de lo social, ¿no? La importancia, qué importancia social también tenía en la ciudad. Y una cosa que me gustaría como también nombrar es que en cada uno de los capítulos hay una postilla de 1 página y media donde, como son capítulos que aborda la historia en tanto proceso, es un libro donde no vamos a encontrar como nombres, como los nombres importantes, sino porque creemos que, bueno, fueron nombres importantes en tanto su contexto, ¿no? Bueno, en esta postilla, cada autor u autora decidió tomar algún acontecimiento importante, algún hecho importante. Bueno, en esa postilla nosotros con Lucas trabajamos cuál fue el impacto de la Guerra de Malvinas en la prensa local. Que también fue muy, muy interesante todo ese rastreo, ¿no? Porque, como bien dijo Luciano, no había material sistematizado y obviamente reunido en un solo lugar que pudiera abordar más lo que es la historia reciente, ¿no? Sí, y sobre todo, perdón, porque nosotros teníamos base militar acá durante el conflicto armado, entonces se vivía de otra manera. Exactamente, sí. Sí, perdón. No, termina. No, y cuando decimos que dura como el libro llega hasta ayer, sería, el último capítulo se aborda desde el punto de vista del patrimonio, tanto material como inmaterial de la ciudad de Tandil. También un aporte, y ya en ese capítulo lo que se hace es pensar algunas líneas de, bueno, qué ciudad en cuanto a lo patrimonial queremos, ¿no? A partir de, bueno, el punto es este bicentenario, bueno, ¿qué queremos hacia el futuro, no? Tenemos muchos y muy buenos historiadores, por suerte, en nuestra ciudad, además de los que están en la universidad que han participado de este libro. Lo que pregunto, no lo sé, ¿había algo escrito más allá de los comienzos y los primeros años de la fundación de la ciudad de Tandil? Digo, la parte aborigen, ya conocemos todo eso. No sé si alguien específicamente fuera de la universidad había escrito algo sobre estas etapas que recién estábamos dialogando. Sí, por supuesto que hay una amplísima producción, y de hecho uno de los aportes del libro es que hacia el final hay un anexo bibliográfico donde se recorre toda esa producción. Cuando nosotros por ahí decimos que por primera vez se abordan determinados periodos que tienen que ver con la historia contemporánea, es desde el enfoque de la historia social en el que nosotros fuimos formados académicamente. Se entiende. Y más allá incluso de lo que tiene que ver con lo específicamente vinculado con la efeméride de la fundación del Fuerte Independencia, hay mucha producción de distintos aspectos de la vida social e institucional de nuestra ciudad, porque si recorremos las bibliotecas, y también lo pueden recorrer en la bibliografía de este libro, como les decía, hay historias desde las distintas escuelas, los clubes, la Cruz Roja de Tandil. Hay aproximaciones que se han hecho en el contexto del Bicentenario de la Revolución de Mayo. Ricardo Pasolini y Elías Elash han editado un libro donde abordan esos
casi 200 años de la historia de Tandil. Pero a lo que me refiero es que por ahí está la aproximación es desde la concepción de la historia política tradicional o cercana a la crónica periodística o al anecdotario, que es distinto de el enfoque que nosotros tenemos, que tenemos una formación diferente, que no es ni mejor ni peor. Claro, y también, pero que por ahí se verá más plasmada en información, un material que puede ser más didáctico, más educativo. Está pensado el libro precisamente para que lo trabajen en escuelas. Sí, y por otra parte también me parece que uno de los aportes, retomando una de las preguntas que hacía Cecilia al principio, es que no solamente participamos gente proveniente de la carrera de Historia, sino que también dentro de nuestro instituto, que es el IGEX, un instituto de CONICET, hay demógrafos, geógrafos, sociólogos y museólogos que también forman parte de este libro, que con sus respectivos bien interdisciplinario. Y que con sus experticias aportan capítulos donde, por ejemplo, se recorre el crecimiento poblacional y los cambios demográficos en estos 200 años de la historia de Tandil, una aproximación a la vinculación entre la sociedad y el entorno urbano, que lo hacen dos geógrafos que son compañeros nuestros de trabajo. Y como comentaba Florencia, un último capítulo donde se reflexiona acerca de el patrimonio cultural e inmaterial de nuestra ciudad, pensando, por supuesto, hacia atrás, pero también pensando hacia el futuro, ¿no? Porque esta historia continúa. Claro, qué difícil coordinar todo, chicos. Les tocó la peor, o sea, investigar es complicado, bueno, pero qué difícil coordinar todo, ¿no? Sí, la verdad que fue un gran trabajo, un trabajo de 2 años. 23 personas con sus propios tiempos, porque todos son investigadores, investigadoras de la facultad y de la universidad. Entonces, sí, fue un gran trabajo. También este libro, algo que quiero rescatar, tiene un gran trabajo de fuentes, un gran trabajo de imágenes. Cada capítulo tiene 2 imágenes o que pueden ser pinturas, fotografías, y el capítulo de los 2 geógrafos tiene mapas, ¿no? Mapas que abordan diferentes aspectos de la ciudad de Tandil, y me parece que también ese es un gran aporte del libro. Seguro, la verdad que es nada, para comprarlo, para tenerlo en casa. ¿Dónde se consigue? Cuéntanos un poquito. Bueno, el libro salió el 4 de abril, que estuvimos acá en el programa, se presentó formalmente el lunes y el libro está agotado. Ay, no te puedo. Sí. Porque vinieron informadísimas, chicos. Este programa trae suerte. Lo dijimos antes que se hiciera la presentación, tuvimos acá la primicia. Exactamente. Bueno, y el libro se puede conseguir a través de la página de la editorial Unicen, que es el sello que lo edita, que la página es editorial.unicen.edu.ar. Va a figurar que está agotado, pero bueno, la idea es que puedan llenar el formulario y, bueno, y cuando esperamos prontamente una reimpresión del material. Bueno. La reimpresión va a ocurrir en breve y obviamente si se van anotando en esta especie de formulario de preventa va a facilitar que salga lo más rápido posible. ¿Qué costo tiene, saben? Mira, la primera tirada tuvo un costo de 1.500, que es muy accesible para el libro que es, que podemos aprovechar para mostrarlo. Tiene 374 páginas, es un libro muy lindo como objeto, como les comentaba hoy. Creo que la segunda tirada, por el contexto inflacionario en el que vivimos, seguramente va a salir un poquito más, pero no más de, creo, de 1.800, 1.900 pesos, lo cual, comparado con un libro similar, es un libro accesible, porque obviamente es un libro que forma parte de la política de divulgación de la ciencia que lleva adelante una editorial universitaria. Seguro. Florencia, Luciano, les agradecemos muchísimo por haberse acercado al piso de Informadísimas. No, al contrario. Gracias a ustedes. Bueno, y en nombre de ustedes que han venido como representantes, las felicitaciones a todos los que han participado de este libro.